Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Renunciemos las envidias, odios, celos y rencor. Perdonemos al hermano como Dios nos da el perdón. Preparen El camino del Señor. 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 Buenos días a todos. Hoy celebramos esta misa el segundo domingo de Adviento. Continuamos nuestra preparación para recibir a Jesucristo en la Navidad y rezamos y ofrecemos esta Santa Misa por todos, especialmente por el fin de esta pandemia, por todos los que están enfermos, por aquellos que han fallecido también, por las personas que continúan ayudándonos, sea los policías, los bomberos, a los doctores, y las enfermeras y todos aquellos enfermeros y enfermeras y todos aquellos que cuidan de los necesitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Llena, Señor, la tierra que se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con los ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora que vamos a comenzar la segunda semana de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con luces nuevas, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que por ser luz del mundo ilumina todas las oscuridades, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculos a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial
nos lleve a gozar de su presencia, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está tu Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. A ti, Señor,
sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. A ti, Señor, levanto mi Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecen los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, ponga todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo:
Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. A ver, muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras de conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras Dios puede sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en su fuego. Él tiene el yeldo en su mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Como preparación para el tiempo de Adviento, preparación para Navidad, el Evangelio nos propone pensar en la persona de Juan el Bautista. De todos los hombres, dice nuestro Señor Jesucristo, de todos los hombres nacidos de mujer, Juan, no ha habido ninguno mayor que Juan. Sin duda, Juan el Bautista es uno de los grandes santos de nuestra fe. A pesar de que la devoción popular muchas veces no tiene tanta devoción. Juan el Bautista, es un profeta, porque habla de las cosas que sucederán, de que viene el Mesías, pero también es un testigo porque él presenta a Jesús delante del mundo. Tiene algo que la mayoría de los profetas nunca ha tenido, que es profetizar algo y verlo que se cumple delante de sus ojos. Pero la grandeza de Juan el Bautista, y es precisamente por eso por lo cual la Iglesia nos propone a nosotros su ejemplo en este tiempo, no es su profecía, no es tampoco el presentar a Jesucristo, sino que es precisamente lo que dice el Evangelio de hoy, citando a Isaías. Él es la voz que clama en el desierto. Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan, es la palabra. Sin embargo, Juan es la voz. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, nosotros los que predicamos, sacerdotes, ministros, diáconos y todo aquel que predica, predicadores, nosotros somos la voz. Sin embargo, lo que transmitimos es la palabra. Juan entendió desde el inicio que él como voz no es importante, que él puede cambiar, que la voz puede ser cualquier persona. Sin embargo, lo que debe permanecer siempre es la palabra, Jesucristo. Él entiende eso. Él entiende que detrás de él viene otro que es más importante. Él entiende que su misión esencial es que Cristo crezca y que él disminuya. Es precisamente esa parte que cada uno de nosotros debe entender y tomar para sí. Especialmente todos aquellos que nos dedicamos a la predicación del Evangelio, o todos aquellos que de algún modo propagamos la fe. Nosotros somos la voz, pero una de las grandes tentaciones que tenemos como personas de la Iglesia, como parte de nuestra fe, es que nosotros pensamos que la voz es importante. Nosotros no somos importantes. El único importante es Jesucristo. Él es la palabra que tiene que permanecer.
Y si ustedes analizan la historia de la iglesia, la historia de cada parroquia, las voces de aquellas personas que transmiten el Evangelio cambia. En esta parroquia ha habido muchos sacerdotes, muchos predicadores, párrocos, sacerdotes, diáconos, que han predicado el Evangelio. Todos ellos cambian. Algunos ya no están con nosotros, otros, como siempre sucede, van a otras parroquias. La voz cambia, sin embargo, el Evangelio siempre ha sido el mismo y el Evangelio permanece. Y el Evangelio, la palabra, es Jesucristo. Cuando uno entiende eso, entonces entiende el mensaje esencial que Juan el Bautista ha querido transmitirnos a nosotros. Y no cae en todas esas discusiones y problemas que a veces suceden en la parroquia o sucede entre nosotros mismos, la tentación de pensar que nosotros, que somos la voz del Evangelio, y ustedes que transmiten la voz a otras personas, somos importantes. La voz pasa. Sin embargo, lo que debe permanecer es la palabra. Si nosotros ponemos el énfasis en nosotros mismos, quitamos la atención de aquello que es importante, que es Jesucristo mismo. Es por eso que la imagen de Juan el Bautista se nos presenta como un ejemplo a imitar. Todos ustedes saben que Juan el Bautista en su tiempo fue considerado como uno de los, por la gente normal, por los judíos, la gente que lo seguía, uno de los grandes personajes, grandes profetas del pueblo de Israel. Sin embargo, él no acepta eso. Él sigue predicando que Jesucristo es lo más importante, es que Jesucristo tiene que crecer y uno disminuir. Esas palabras, de algún modo, tienen que marcar el modo como nosotros vivimos nuestra fe. En cada uno de nosotros, lo que tiene que crecer es Jesucristo. Por eso las palabras de Juan el Bautista se aplican tanto para las comunidades eclesiales como también para cada uno personalmente. Para la comunidad, evidente, el que tiene que crecer en la comunidad es Jesucristo. Y aquellos que transmiten las palabras deben desaparecer para darle lugar a Jesucristo. Y a nivel personal, en cada uno de nosotros debemos disminuir. Aquello que en cada uno de nosotros pertenece a nosotros, debe disminuir para que Jesucristo crezca en cada uno de nosotros. Así es porque los santos, es por eso que los santos dicen, especialmente los místicos, que para que Cristo viva en cada uno de nosotros, uno tiene que vaciarse de sí mismo. Sin ese vaciamiento de sí mismo, no hay lugar para Jesucristo. Es eso lo que tiene en mente Juan el Bautista cuando dice, Él tiene que crecer y yo disminuir. Si nosotros entendemos eso, nunca nos vamos a preocupar porque alguien no nos presta atención, no nos da el lugar que nosotros pensamos que nos merecemos. Lo único importante siempre tiene que ser es que la palabra se transmita y que nosotros continuemos siendo la voz del Señor. Y todos ustedes saben que en la predicación, en el modo como la gente transmite la palabra, las voces son distintas. Así como en la música hay voces que son más claras y más hermosas, también en la predicación. La predicación de Juan el Bautista, él como voz, cambió la vida de muchas personas. En la historia de la iglesia también han habido grandes predicadores que se han convertido en una voz que resuena en voces que resuenan hasta el día de hoy. Pero también hay voces que son muy simples, muy sencillas, y que a lo mejor no van a ser recordadas por la historia de la iglesia. Sin embargo, cada uno de ellos cumple precisamente la función de transmitir lo que es más importante, Jesucristo, que es el Evangelio. ¿Por
qué la Iglesia nos presenta esta imagen de Juan el Bautista cuando nos preparamos para Navidad? Es precisamente para que nosotros entendamos ya que no solamente en Navidad lo que es importante es Jesucristo, que Él es la razón de la Navidad, sino que cada uno de nosotros entendamos que en la vida de nosotros, en la vida de la Iglesia y en la transmisión del Evangelio, Jesucristo ha sido, es y será lo único importante. Nosotros sí somos partes instrumentales en proclamar el Evangelio, pero la voz cambia, la voz pasa. Sin embargo, hay algo que siempre tiene que permanecer, que es Jesucristo mismo. Por eso el día de hoy vamos a pedir por intercesión de Juan el Bautista, que él, que no negó nada a la transmisión del Evangelio, sino que lo entregó todo, que Él nos ayude a nosotros a llevar la gente a Cristo. Todos ustedes también saben que Juan el Bautista, los primeros discípulos que siguen a Jesús, Juan y Andrés, eran también discípulos primero de Juan el Bautista. Cuando ellos deciden de seguir a Jesucristo, después de que ven el bautismo de Jesucristo, Juan el Bautista no los quiere para sí, no los retiene, sino que los deja en libertad. Y el verdadero discípulo de Jesús, aquel que entiende realmente la importancia del mensaje evangélico, no es una persona mezquina, no es una persona que quiere que todos lo sigan a él o a ella, sino que entiende que Jesucristo es lo único importante y que nosotros simplemente somos una voz que grita en el desierto que prepare los caminos del Señor. La voz prepara para el Señor, no es el Señor. La voz no es la palabra. Nosotros somos simplemente mensajeros de un mensaje que ha dado vida y que sigue dando vida a toda la humanidad. Por eso el día de hoy vamos a pedir al Señor que San Juan Bautista nos ilumine a cada uno de nosotros para que a través de su ejemplo, cada uno de nosotros, cada día, a través de las acciones que nosotros hacemos como parte de nuestra iglesia, nosotros podamos decir con Juan el Bautista que Él crezca y que yo disminuya. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que el Señor siempre nos escucha, con fe y devoción presentamos nuestras necesidades. Para que con la eficacia del Espíritu Santo la Iglesia siga anunciando el Evangelio y la conversión de los corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para quienes tienen el poder de gobernar, ejerzan su gobierno como un servicio, con humildad
sin soberbia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los necesitados, especialmente los que no tienen techo, reciban el auxilio necesario. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que esta comunidad lleve a la práctica la palabra de hoy, dando signos de una sincera conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor para que alivie con su fuerza a todos aquellos que sufren la enfermedad, por los contagiados por el COVID-19, del cáncer y cualquier dolencia, que pronto recuperen la salud. Pedimos especialmente por Ricardo Aldana, María Francisca Albarrán Alonso, Roxana Jovel, el niño Adrián Isaías Olmos, Fabiola Pérez, Ana Laura Ayala, Marta Sánchez López, Carlos López, Rosario Navarrete, Gerardo Ábalos Barajas, Santiago Reina. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor por todos los que han fallecido, para que lleguen a compartir la promesa de la vida eterna. Pedimos especialmente por María del Carmen Rodríguez Solano, Cruz González, Eduarda López, Gabina Vázquez, Mauricio González, Octavio Aguilar, Carlos Díaz, María Cruz Rodríguez, Flavio Rodríguez, Luz Berta Becerra Ortega, Arturo Sáenz Terán, José García. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor, sana el dolor de los sueños que perdimos. Renueva nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos como familia en la fe. Jesús, toma nuestra mano, enséñanos a amar, danos fuerza para vivir tu palabra. Guíanos, Jesús, con nuestros brazos abiertos para recibir al pobre sin esperanza. Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor, sana el dolor de los sueños que perdimos. Renueva nuestras vidas y el camino que escogimos. Guíanos como familia en la fe. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el don de toda nuestra santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados al Señor nuestro Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan Bautista lo anunció en su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para que, al encontrarnos, que nos encuentre cuando llegue, velando en oración y cantando con gozo y alegría. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Catalina, San Juan Bautista y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar, nuestro obispo emérito Patricio, el orden episcopal, los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, todo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos mutuamente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora los invito a rezar conmigo el acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de irnos, les recuerdo a todos ustedes que seguimos, a los voluntarios de la parroquia, sigue vendiendo las rifas del auto, así que pueden,
están en su casa pueden pasar en los horarios de las misas de 8 a 1 de la tarde a comprar sus boletos para colaborar con la parroquia. También todos ustedes se habrán enterado de las nuevas restricciones que hay, por eso le pedimos a todos ustedes que traten de seguir las indicaciones y también que estén saludables y seguros en sus casas y los lugares donde vayan. Como siempre, la oficina está abierta, pero si quieren realmente hablar con alguien, tienen que llamar por teléfono para hacer un appointment con cualquiera de los padres o con María en la oficina. Les pido a todos ustedes que sigan rezando para que esta pandemia y todo lo que esta pandemia ha causado termine pronto y nos ponemos como siempre en las manos de nuestro Señor. Muchas gracias por ser parte de esta parroquia, por participar de esta misa todos los domingos, ya sea en persona, afuera, y también online. El día 8 de diciembre tenemos la misa de la Inmaculada Concepción y también el 12 la misa de Guadalupe. Se pueden registrar online como siempre, hay distintos horarios, así que la misa será accesible. Por supuesto, tendremos la misa afuera, así que si hace frío, vénganse bien abrigados. Muchas gracias, que tengan un hermoso domingo y una hermosa semana. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, la Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la